Pues a tu pregunta, Javier, en el 15 años, ¿cómo se diría exactamente? 15º edición del lanzamiento de la Carta de la Tierra, ¿qué aconsejaría a la persona para entender la Carta de la Tierra como una herramienta práctica? Insistir en lo que hemos estado hablando hoy a lo largo de las conferencias, de que es tan importante el documento como el proceso. Entonces, el proceso es un proceso de concienciación ciudadana que, con diferencia en relación a otros documentos, apela directamente a la emoción del ser humano, apela, como decía María esta tarde, también al corazón, a la emoción de sentirse humano, ¿no? Hoy hablamos también de la importancia de educar en el amor al prójimo y en la conciencia grupal. Entonces, esa es la receta para que la Carta de la Tierra deje de ser un mero documento, porque es verdad que suscita a veces la confusión de que es un conjunto de documentos o de materiales, sobre todo en el ámbito educativo, un documento más muy relacionado con el futuro sostenible, y muy al contrario, o sea, es un proceso de concienciación del ser humano, y ahí el proceso es lo importante. ¿Cómo lo hacemos llegar a lo sencillo, a lo cotidiano? Los grandes proyectos surgen en la inmediatez, en primero tu núcleo familiar, tu núcleo laboral, tu cultura, tu ambiente. Y sobre todo hacer puentes y crear un tejido asociativo con lo que ya hay funcionando en nombre de los principios de la Carta de la Tierra, que son miles y miles de movimientos a lo largo del planeta. Si todos hablamos el mismo idioma, si tu proyecto y el mío se dan la mano porque la base es común, empezará a sonar que hay una red civil global que realmente está conquistando el mundo, desde el corazón, no desde los intereses políticos o los intereses del mercado. Entonces siempre, por ejemplo, si es un colectivo de amas de casa, le hacemos ver la importancia que tiene la Carta de la Tierra y que ella puede trabajar en nombre de este documento, de este marco de referencia, con el cuidado del hogar, el cuidado de los hijos, el control de la compra, el decrecimiento que es tan importante, esa vuelta a la austeridad que casi es una necesidad para tener un futuro sostenible o que sea viable para las futuras generaciones. En el ámbito educativo, con recursos, pero siempre esos recursos pasan por el toque personal, es decir, hay tres formas de entender la Carta de la Tierra, o al menos lo hemos sintetizado en la Fundación Valores después de muchos talleres, y es la relación con uno mismo, la conciencia, la relación con el otro, ese tejido colectivo que aún está pendiente, y la relación con la naturaleza como lo que nos sostiene a todos, ¿no? Es curioso, pero no es habitual en un colegio que los niños estén educados, por hablar de niños, podemos hablar de cualquier nivel, en ese amor a la tierra, en esa certeza de que en el planeta está todo lo que necesitamos para subsistir y que tenemos urgentemente que cambiar nuestros hábitos de vida, nuestros comportamientos. La mujer tuvo un papel muy decisivo. Yo he leído como anécdota, entre comillas, que había muchas mujeres en pequeños poblados en la zona de Rusia, donde había mucho aislamiento rural y sobre todo por el tema del frío, que se desplazaban muchísimos kilómetros para poder dar su referencia en el punto donde se recogían la toma de datos para esa consulta internacional que se estaba haciendo, porque ellas eran las primeras interesadas en que la Carta de la Tierra estuviese viva. ¿Por qué ellas? Bueno, porque de alguna forma a lo largo de la historia la mujer ha sido la que sostiene el hogar, la familia, la que de alguna forma tiene una toma de contacto más directa con las carencias. El hombre tiene un papel diferente, ni mejor ni peor, y yo creo que la mujer está muy sensibilizada. Voy a decir, a parafrasear a María en eso que ha dicho tan hermoso de que hemos hecho una revolución y sin tirar un solo tiro. Es verdad. La mujer tiene una sensibilidad especial, a lo mejor capta de una forma más global ese aspecto tan sutil que es el cambio de comportamientos y actitudes, y me parece esencial. La mujer está muy enamorada de la Carta de la Tierra y la Carta de la Tierra de la mujer, ¿no? Siempre en cualquier colectivo en el que trabajamos, inmediatamente la mujer dice sí, y su paso es más decisivo o más espontáneo. Así que ahí tenemos, como en muchísimos otros ámbitos, pues muchísimo que hacer. Una última pregunta, bueno, que ya es más personal, unido a la Carta de la Tierra, pero también con algún sueño que tú tengas, algo que hayas visualizado mucho que te gustaría, en este caso para el planeta, a nivel planetario,
¿Tu mayor sueño, cuando tú visualizas y tienes un sueño, cómo...? Pues mi mayor sueño es que la gente despierte, que la persona despierte y se dé cuenta de que no es un sueño que sueña solo, sino que es un sueño que soñamos juntos. No sé si era Benedetti quien comentaba esto. Cuando yo sueño un sueño, yo soy un soñador solo, pero cuando lo soñamos juntos puede ser una realidad. Entonces mi sueño es que esa conciencia grupal que hablamos, esa conciencia de que el planeta pertenece a todos, sea una realidad. Que con una organización sencilla, porque pensamos que la solución va a ser un macroproyecto que surque el espacio sideral, y no, es tan sencillo como la inmediatez. La organización familiar, por barrios, por ciudades, saber que juntos podemos, a fin de cuentas que despertemos y nos demos cuenta que somos nosotros los que ostentamos el poder y que si lo que está ofreciendo la institución pública a nivel internacional no nos gusta, nosotros somos los que decidimos qué representantes queremos tener ahí. Y también me gustaría que no tuviésemos miedo. El miedo es un gran depresor, ¿no? Nosotros hicimos un congreso, Fundación Valores, con el subtítulo Proyectos y Utopías para un mundo mejor, que siempre es el título general, y el subtítulo era ¿y si no tuvieras miedo? ¿Qué harías? Esa es la gran incógnita. ¿Qué haríamos si no tuviéramos miedo? Y la gran pregunta, ¿por qué tenemos tanto miedo? ¿Qué podemos perder? Cuando se celebran ya 15 años de la Carta de la Tierra, nosotros tenemos la experiencia de haber trabajado en la cátedra UNESCO de mi universidad, de la UNED, sobre este tema, y hemos ido preguntándonos cómo se podría sintetizar de una manera didáctica, de una manera que fuera de fácil comprensión, todo ese riquísimo contenido de la Carta de la Tierra. Entonces hemos desarrollado la teoría de las 4 Cs. La C de carta produce 4 Cs. La primera es el cambio. No va a ser un cambio, como decía Pepa, organizado desde arriba. Lo ideal es que sea un cambio producido por la sinergia de muchos pequeños cambios. Y en ese fenómeno de sinergia, el papel de cada uno de nosotros, de la familia, del barrio, de la comunidad, es fundamental. Por tanto, ahí lo que se puede decir a nivel práctico es que sería fantástico que en las familias alguien dijera: chicos, gente, el planeta está en una situación de emergencia y somos nosotros los que hemos creado el problema, hay que empezar a vivir de otra manera. Hay que empezar a comer de otra manera, a consumir de otra manera, a viajar de otra manera. Hay que descubrir que un fin de semana se puede pasar estupendamente en el parque de al lado con un bocadillo de atún y que no hace falta coger el coche e irse al Quinto Pino, porque esto del coche y de los grandes viajes se termina porque el planeta no resiste. Ese cambio hay que empezar a hacerlo, ¿no? La segunda C es la C de conciencia. Entonces, ¿qué significa la C de conciencia? Que la Carta de la Tierra nos plantea un problema ético, un dilema ético. Y ese dilema ético es, sobre todo, para las gentes que consumimos la mayor parte de los recursos de la humanidad. En ese sentido, la cuestión fundamental desde el punto de vista ético y también desde el punto de vista ecológico es la cuestión de los límites. El planeta no tiene recursos para alimentar a toda la humanidad, tiene recursos para satisfacer a toda la humanidad en sus necesidades, pero no en sus necedades. Entonces, tenemos que también a nivel familiar, a nivel de barrio, volvernos a replantear qué son las necesidades. Entonces, yo hablaba esta tarde de la pregunta que yo creo que habría que poner en el frontispicio de todos los colegios, ¿no? Que es ¿cuánto es suficiente? ¿Cuánto es suficiente? Y esa es la pregunta que no es una pregunta retórica, es una pregunta que nos desafía y es la que hay que aplicarse diariamente en todo, ¿no? A la hora de comer, a la hora de viajar, a la hora de moverse, ¿cuánto es suficiente? En ese sentido, me parece que esa pregunta nos lleva, si somos un poco coherentes o intentamos serlo, a una cierta autocontención a la hora de consumir, a la hora de organizar nuestra vida.
La tercera C es la C de creatividad. No vamos a salir de aquí con el mismo modelo que nos trajo a la crisis. Por tanto, necesitamos un plus de imaginación para imaginar escenarios futuros de vida felices, sin tantas cosas, felices pero sin tantas ataduras, con más tiempo, quizá con menos cosas, pero con más tiempo para estar juntos, volver a ganar esos invisibles, esas cosas inmateriales que nos proporcionan tanta felicidad. A la gente, cuando se le pregunta por la felicidad, lo que terminan diciendo mayoritariamente es que lo que más felicidad les produce, están secuestrando el tiempo para, unas veces para producir, otras para consumir, y las que nos quedan libres para ver una televisión que nos tiene atontados. Entonces, realmente recuperar el tiempo, reapropiarnos del tiempo para estar juntos, para mirarnos a los ojos, para disfrutar de la compañía, que es gratuita además, pues rescatar todos esos valores. Y en último término está el tema de los cuidados. La última C es la de los cuidados. El tema de los cuidados está muy presente en la Carta de la Tierra, la idea de cuidar de la Tierra, pero también de cuidar los unos de los otros, ¿no? Y yo creo que ese tema enlaza directamente con tu segunda pregunta, que es la del papel de las mujeres. Históricamente, las mujeres han sido las grandes cuidadoras, las que han atendido a los enfermos, a los ancianos, las que han ayudado en el barrio cuando había una emergencia. Incluso cuando ves situaciones límite, yo recuerdo cuando veía la guerra de Irak, por ejemplo, me preguntaba siempre, esos hombres que veía en la calle gritando y todos llevaban una camisa lavada, ¿no? Yo me preguntaba, ¿quién les da de comer? ¿Quién les lava las camisas? Porque ellos estaban allí, pero había alguien detrás, invisible, que estaba manteniendo a esos seres humanos. Y comentábamos hoy qué ocurriría si un día las mujeres del mundo decidieran no hacer ese trabajo gratuito, porque es un trabajo gratuito. Esa es la esencia de los cuidados, la gratuidad, el afecto, la entrega con la que podemos atender las necesidades de la naturaleza o del otro o de la otra. Y en ese sentido creo que el papel de las mujeres va a ser fundamental en esta reestructuración, porque como hemos aprendido, tenemos el hábito de cuidar, lo hemos aprendido necesariamente, pues yo creo que las madres tendrían que ocupar un papel fundamental para enseñar a sus hijos el cuidado gratuito. Y bueno, a mí me parece que ese papel es importante también porque hemos tenido que aprender a perder, lo que comentábamos hoy, y hemos tenido que saber sacar fuerzas de situaciones en las que estábamos de una manera tratadas muy terriblemente, de una manera muy desfavorecida, y sin embargo hemos salido adelante. Por tanto, sabemos que de una situación muy negativa se puede aprender a perder, pero a seguir ganando y a ocupar en un momento dado el papel que tú crees que debes ocupar por tu dignidad humana, como ser humano, a recuperar derechos que no habíamos tenido nunca. Estoy en otras partes del mundo, todavía la lucha continúa. Y yo creo que la Carta nos habla de eso, de la dignidad humana y de la recuperación de los derechos. Mirar a las mujeres, yo creo que merece la pena. A mí me preguntaron en una entrevista hace mucho tiempo, díganos a alguien a quien usted admire mucho, ¿no? Y yo creo que el entrevistador pensaba que le iba a decir, pues no sé, a Gorbachev o a Gandhi. Yo le dije a las mujeres campesinas del tercer mundo y a las mujeres campesinas del primer mundo. ¿Por qué? Porque ellas son las que realmente mantienen la vida en todo su esplendor, en todo lo que la vida tiene de hermoso y también todo lo que la vida requiere de esfuerzo, ¿no?
Y bueno, a mí me parece que sí, que las mujeres campesinas son un ejemplo a seguir por todas las mujeres. Antes le preguntabas a Pepa, que no sé qué le preguntaste, que pensé yo que quería decir. La última pregunta. Sí, eso te iba a decir, lo de un sueño que hayas visualizado con mucha fuerza a nivel planetario, como a nivel ya de toda la humanidad, algo que para ti es un sueño. El mayor sueño, tu mayor... Para mí el gran sueño sería la frase final de la Carta de la Tierra, que la humanidad llegase a la alegre celebración de la vida. Y creo que el camino para llegar es complejo, es un camino que requiere una mirada pacífica del mundo, requiere compartir, cooperar, pero yo tengo un truco para hacer mi alegre celebración de la vida cada día, ¿no? Y no es difícil. Y es todas las mañanas repasar todo lo que la vida me da y dar las gracias. Creo que el agradecimiento, nos paramos a pensar todo lo que tenemos, la salud, los hijos, la familia, una casa, un trabajo, vivir en un país. Yo cuando lo voy enunciando digo, vivo en un país en el que no hay guerras, en el que hay hospitales, en el que hay colegios, en el que hay comida. Cuando uno repasa todo lo que la vida le da despacio y da las gracias, de ahí inmediatamente sales celebrando alegre la vida. Entonces, lo digo, es una pequeña meditación que yo hago todas las mañanas y lo comparto porque es fácil de hacer y realmente sí es muy, muy estimulante. Bueno, muchas gracias. ¿Qué tal? Gracias a vosotros. Una pasada. Bueno, muchas gracias. cómo no.